Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero hacer este video explicando las razones por las cuales las hojas de mis geranios, de mis gitanillas, de mis malvas se ponen amarillas. No importa cómo los llames. La realidad es que muchas veces las hojas de nuestras hermosas plantas se suelen poner amarillas y hoy te quiero explicar las múltiples razones por las que sucede esto. Así que vamos a comenzar. Una de las principales razones, o mejor dicho, la razón principal por la cual las hojas de nuestros geranios se ponen amarillas es porque están empezando su ciclo de marchitamiento. Eh, este geranio que tengo aquí está empezando a marchitar sus hojas y entonces las hojas se ponen amarillas. Primero empiezan con un amarillo y terminan poniéndose completamente marrones. Esto es algo normal en los geranios que tú tienes en casa. Pero normalmente son los geranios que ya tienes en casa, que están adaptados, que tienes algunos años viviendo así, que ya están muy bonitos, pues bueno, estos ya van para afuera. Entonces, digamos que una de las primeras causas es eso, es el marchitamiento normal de los geranios. Lo único que tienes que hacer, pues evidentemente, es ir podando las hojas. En sí, todas las hojas que estén amarillas siempre se van a podar, porque en el geranio, cuando las hojas se ponen amarillas, es muy difícil que se vuelvan a poner verdes. Cuando una hoja en un geranio se pone amarilla, podemos decir que lo correcto sería podarla sin ningún problema, porque ya sea que sea una hoja que está enfermando, es una hoja que está secándose de forma natural, como ya te mencioné, pero lo que quiero darme a entender es que no se va a volver a poner verde. ¿De acuerdo? Las hojas de los geranios, una vez que se ponen amarillas, es muy difícil que se pongan verdes otra vez y lo mejor es podarlas. ¿De acuerdo? Lo mejor que podemos hacer, por ejemplo, esta que ya está amarillando, es podarla. ¿Por qué? Porque es una hoja que no se va a volver a poner verde. Y también, pues, si diga sea de paso, pues que si tú la podas, se va a ver más bonito ese geranio. ¿De acuerdo? Esa es una razón y es la razón más común por la que los geranios ponen las hojas amarillas. Aunque bueno, es verdad que a veces nos desconcertamos cuando los geranios se ponen con hojas amarillas si es que los acabamos de comprar, que esa es otra razón por la cual los geranios ponen las hojas amarillas. Una razón por la que los geranios ponen las hojas amarillas y que nos desconcierta mucho es cuando los traemos a casa. Los acabamos de comprar en un vivero, en una tienda para plantas, en el mercado donde tú quieras que hayas comprado tu geranio o te lo han regalado y entonces al traerlo a casa el geranio empieza a poner las hojas amarillas. Esto puede ser normal porque los geranios se tienen que readaptar a otra temperatura, a otra luminosidad y entonces lo que hacen es que las hojas las ponen amarillas. De hecho, a mí me ha pasado que he comprado geranios, los he traído desde casa, pero al momento de readaptarse pierden casi todas las hojas. ¿De acuerdo? Quiero que sepas que cuando un geranio pone las hojas amarillas, siempre hay que buscar la razón. Una razón por la cual los geranios podrían estar poniendo las hojas amarillas puede ser por un ataque de pulgones, puede ser por un ataque de arañuela roja, puede ser por un ataque de cochinilla blanca, ¿de acuerdo? Las enfermedades hacen que los geranios pongan las hojas amarillas y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es revisar esas hojas amarillas. En el caso de este geranio, pues está siendo atacado por arañuela roja, que es una arañita, y también he estado teniendo una plaga de cochinilla algodonosa, que pues la forma de resolver estas plagas es ahogándolas en agua jabonosa o en agua con insecticida y me ha ido bastante bien. Si quieres que te hable acerca de ese en otro video, pues déjame en los comentarios si quieres hablar de ese video, pero tengo un video que habla precisamente de esto, hace poco lo subí, hablando de los insecticidas, ¿no? De esos insecticidas orgánicos y pues hay que sumergir la planta dentro de una cubeta con algo de jabón o con algún insecticida para que esa cochinilla blanca se muera y para que esa arañuela roja se muera y no tengamos que podar todo el geranio, porque créeme que nadie quiere podar los geranios y recuerda que las podas de los geranios se dan muy bien a finales de lo que es el invierno
Ujú. Esas podas siempre van a salir, pero si tú podas antes tus geranios, probablemente no todas esas podas se den. Y entonces por eso cuando nos ataca algún bicho no queremos perder todo el geranio y lo que hacemos es sumergirlo en una cubeta para ahogarlo. Difícil cuando los geranios son muy grandes y están plantados en tierra, que ese será tema de otro asunto y tenemos que tratar con insecticidas bastante fuertes. Pero bueno, yo todos mis geranios los tengo en maceta porque siento que así los puedo manipular mejor. Entonces, amigos, los bichos, los bichejos, pueden ser una de las causas por la cual los geranios ponen las hojas amarillas y entonces solamente hay que empezar a revisar todas las hojas amarillas para poder saber qué está pasando. Todas las hojas amarillas que tú tengas en tu geranio o que se están poniendo feas, yo te aconsejo que las podes, ¿de acuerdo? Sácalas. ¿Por qué? Porque van a tener plagas, es lo más seguro. Y las hojas amarillas son las que están ya muy débiles, no van a luchar, no se van a recuperar. En el caso de los geranios, hay plantas, por ejemplo, en algunos árboles o arbustos, que si las hojas se ponen amarillas, se pueden volver a poner verdes. Los geranios no. Una vez que la hoja está amarilla, es muy difícil que se ponga verde otra vez. Entonces yo te aconsejo podar, ¿eh? Y que también, a veces también es importante ir podando las flores secas. Evidentemente, vamos a podar esta. De paso, ya que estamos aquí en el video, mira qué bonitas flores. Los geranios tienen unas flores espectaculares. A mí me fascinan. Bueno, y también ahora vamos a hablar de una enfermedad que hace que los geranios pongan las hojas amarillas. Cuando tú ya viste que tu geranio no lo acabas de traer de casa, ¿no? Que fue el tema del que ya te hablé, que a lo mejor lo traes de casa y no se está adaptando a la humedad, no se está adaptando a la luz. Si tú dices, no, este geranio ya tiene mucho tiempo conmigo, ya ha estado verde, pero está poniendo las hojas amarillas, puede ser una enfermedad llamada clorosis. La clorosis es una enfermedad que hace que los geranios pongan las hojas de color amarillo y significa que este geranio tiene falta de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento indispensable para que los geranios tengan las hojas verdes y si tú no abonas tus geranios puede ser que estés sufriendo esta enfermedad. Clorosis. La clorosis se da sobre todo en muchas plantas con un pH bastante ácido. No es el caso de los geranios y es raro que el geranio tenga un ataque de clorosis, salvo que sea un geranio que tú has tenido en una maceta y que no le hayas cambiado la tierra o que no lo hayas abonado desde hace años. Es decir, que para que un geranio tenga las hojas amarillas, esto pues es algo raro si que se presente clorosis. Los geranios no presentan clorosis. ¿Qué plantas presentan clorosis con más facilidad? Pues las gardenias, las hortensias, las camelias, algunos cítricos, maples, ¿no? Pero los geranios no es el caso. Los geranios son bastante vigorosos. Para que eliminar la clorosis, lo que tenemos que hacer es utilizar un alimento que contenga nitrógeno. Por ejemplo, aquí tengo conmigo este triple 17. Puedes usar también un triple 15 que te funciona muy bien, pero que tenga suficiente nitrógeno. Vamos a aplicar este colocando, que como lo haríamos en un litro de agua, podemos colocar un cuartito de cucharada, de una cucharada de lo que es una cucharada de café, una cucharada cafetera. Revolvemos y aplicamos. Vamos a hacerlo para que no quede duda cómo actuar con una clorosis. Aquí tengo conmigo un litrito de agua y vamos a aplicarle el fertilizante, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar esto para poder ver mejor. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar y de este triple 15 o triple 17 o cualquier alimento que tú tengas, vamos a aplicar unas 2 pizquitas, ¿de acuerdo? Unas 2 pizquitas. Las 2 pizquitas que alcances a agarrar con 3 dedos, con eso basta. O un cuartito de cucharada sopera, es decir, poquito. ¿Por qué poquito, Chuyito Jardinero? Para no quemarlo, ¿eh? También lo que puedes hacer es colocar el abono alrededor de la maceta, ir colocando piedritas de lo que es el fertilizante alrededor de la maceta, pero yo no te lo recomiendo porque si tú las tienes en maceta las puedes quemar. Estos fertilizantes pueden ser a veces bastante fuertes y no me ha dado buenos resultados aplicar los fertilizantes de forma directa, aunque hay quien lo hace y le va también muy bien. Es cuestión de gustos. Lo que vamos a hacer ahora es revolver el fertilizante. Yo te aconsejo que este tipo de fertilizante lo que te
va a servir mucho que hagas es que lo dejes una noche, toda una noche, lo pones a las 9 de la noche y en la mañana ya va a estar mejor diluido o mejor deshecho. Aunque bueno, como puedes ver, este disolvió muy bien todas las esferas. Hay algunos que se disuelven súper bien y hay otros que se batalla para que se disuelvan. Y lo que vamos a hacer ahora es regar. Vamos a regar con esta agua, bastante agua. ¿Por qué? Porque como está diluido, también se va a eliminar rápido, pero lo tenemos que hacer diluido, como yo te he mostrado, para que entre directo a las raíces. Si por el contrario tú pones el fertilizante granulado alrededor de la maceta, vas a tener que esperar 2 o 3 meses a que se disuelva, haga efecto y tarda más. Y entonces el problema de clorosis no se soluciona tan rápido. Esto es importante, hacerlo por lo menos 2 veces al mes, que hagas esta nutrición para que la clorosis poco a poco se vaya eliminando. Ahora, esto no se va a eliminar de golpe. La clorosis suele ser paulatina, pero si tú ves que las hojas no tienen arañuela, que no tienen cochinilla blanca, pues estamos hablando de una clorosis. Si tú me dices, ay, Chuyito, es que yo no he alimentado mi geranio, no le he puesto alimento, pues esta es una solución. Otra solución es aplicar gallinaza, abono de borrego, pero compostado. No lo vayas a aplicar directo porque son tan ácidos que van a matar los geranios. Cuando apliques un abono de borrego, una gallinaza o cualquier estiércol, revuélvelo con tierra y compóstalo al menos 2 meses para que pierda esta acidez y ya que esté revuelto con esa tierrita que ya esté compostado, lo aplicas en los geranios unos puñados y vas a ver que las hojas se van a volver a poner muy verdes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú lo aplicas directo, los abonos orgánicos, así sean orgánicos, cuando son melazas o cuando son todo este tipo de desechos de animalitos, pues son muy fuertes y pueden lastimar las plantas. Entonces yo te aconsejo que lo apliques, pero que lo apliques ya en composta. Y bueno amigos, aquí solamente nos queda quitar todas estas hojas que están amarillas porque no van a recuperarse. A veces hay personas que pues las hojas les llegan a salir muchas hojitas amarillas y queda pelón el geranio. No te preocupes porque el geranio va a desarrollar hojas entre los tallos. Una vez que quitamos estas hojas va a volver a generar hojas, así que no te preocupes por eso. Si este geranio está combatiendo una plaga como cochinilla, arañuela roja, las hojas no se van a recuperar, hay que cortarlas y conforme pase el tiempo, se hayan eliminado las cochinillas o cualquier otro insecto, pues el geranio va a sacar de nuevo las hojas verdes. Entonces, creo que ya hemos mencionado las razones. Otra de las razones por las que un geranio podría poner las hojas amarillas puede ser por falta de agua. Entonces asegúrate de regarlo y al momento de irlo regando constantemente vas a ver cómo esas hojas se vuelven a poner verdes. Si tú quieres que tus hojas se mantengan muy verdes durante todo el año, yo te recomiendo que las coloques en un lugar ligeramente sombreado. Porque a los geranios, cuando tú los tienes en pleno sol, las hojas se lastiman más. Si tienes, por ejemplo, tu geranio en un jardín de concreto, hace tanto sol que las hojas no conservan bien el agua, se ponen feitas, ¿no? Entonces, esto también depende de tu clima, de dónde vivas. Pero si tú tienes tu geranio en un lugar un poco más fresco, vas a notar que las hojas se ponen más verdes. Eso sí, puede ser debajo de un árbol, que por la tarde los rayos de sol más fuerte no les peguen tan fuerte, o que les pongas alguna mallita sombra de a lo mejor el 30%, incluso hasta un 70% te puede servir para que el sol no queme las hojas, porque también hay que saber distinguir cuando las hojas están quemadas y cuando están presentando clorosis. Otro detalle para terminar este video es que los geranios, a medida que crece, pueden que las hojas se vayan poniendo amarillas o cafezosas porque el geranio está creciendo y necesita más alimento, que sería por ejemplo el caso de este geranio
que está creciendo mucho y a medida que un geranio crece más, necesita alimentarse más. Entonces hay que cuidar también los abonos, abonar una vez al mes, incluso puedes abonar cada 15 días si tú quieres, con un fertilizante en riego. Yo el triple 15, triple 17 lo uso en riego, aunque bueno, ya he visto también que muchas personas están interesadas por fertilizantes orgánicos, entonces eso también lo puedes hacer con abono de borrego, pero compostado. Los fertilizantes orgánicos duran más, hacen que las hojas puedan consumir más alimento por más tiempo. Y los sólidos, pues hay que tener mucho cuidado para que no se quemen las hojas. Ya sabes que todas estas hojas amarillas hay que cortarlas y que cuando tú veas este tipo de amarillamiento que está inicial en las hojas, es que las hojas te están diciendo algo. Si no tienen bichos, como es el caso de este hermoso geranio, significa que necesita una maceta más grande, también puede ser, o que necesita más alimento. Cuando los geranios ya tienen con nosotros mucho tiempo en macetita, van consumiendo los recursos que hay en la tierra y entonces la cantidad de fertilizante que estamos usando a lo mejor no es suficiente. Sería bueno hacerles un cambio de maceta o fertilizar con un poco más de nutrientes. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando crecen mucho consumen más alimento y si ese alimento es poquito no lo distribuyen bien a todas las hojas. Como en el caso de este que mira qué bonito va. Entonces vamos a regar un poco con el agua que habíamos preparado, que está fertilizada. Aplicamos y vas a ver cómo se va a poner súper bonito. Ahora hay gente que no le gusta mojar las hojas de los geranios. A mí sí me gusta, creo que les va bastante bien. En otro video te hablaré de cómo alimentar las hojas para que se pongan verdes. Porque eso es muy sencillo, hay que aplicarles también ciertos fertilizantes o ciertos remedios que les ayudan a que las hojas se pongan verdes. Pero también si no estás mojando tus geranios, esto lo puedes hacer durante la noche, en la tarde, como a las 7 de la tarde, porque a los geranios de vez en cuando hay que mojarles sus hojitas para que tengan cierta humedad y se pongan bonitos. Las hojas también hay que nutrirlas, no solamente lo que es la raíz. Ese también es otro detalle, que mucha gente no moja las hojitas de sus geranios. Esto lo puedes hacer una vez al mes o una vez cada 15 días para que los geranios se nutra la hoja. Mira, por ejemplo, este que está verde, muy bonito. Vamos a dar aquí un riego. Y ese riego lo que hace es que nutre las hojas de humedad. La humedad que a lo mejor no se entra por lo que es la raíz, pues no se entra por la hoja. Entonces también el geranio, para que esté bonito, a veces también hay que limpiar las hojas del polvo. Y se nos olvida a veces hacer este tipo de tratamientos, que a final de cuentas a los geranios les gusta. Pero eso sí, hazlo en la noche, porque si lo haces muy temprano se te puede quemar con el sol. Yo he notado que cuando yo riego las hojas de mis geranios, estas también se nutren, se siente, ay, ese aire. Ay, amigos, es que a mí me gustan mucho los geranios. Pero sin duda, mira, todos queremos tener un geranio así, con hojas bonitas y verdes. ¿Qué te ha parecido este video? Te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.